Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Nuestras palabras deben coincidir con lo que hacemos, somos y pensamos. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 1 hasta 16 dice así: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en el amor, esforzados por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, que significa, sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando a la verdad, en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al pronunciamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La unidad de la Iglesia. Recordemos que este es el pensamiento principal de toda esta porción que acabamos de leer anteriores. A modo de recapitular, vemos en el capítulo 4, versículo 1 de Efesios: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que vivas de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Pablo hace un llamado a vivir como se espera que todo cristiano que ha venido al conocimiento de Cristo viva. Recordemos que Pablo hace la condonación de que la vida de un cristiano está basada en la verdad que predicamos. Esto quiere decir que nuestras palabras deben coincidir con lo que hacemos, somos y pensamos, dejando muy en claro que no hay cabida para un cristiano mediocre, hipócrita o medias. En Efesios capítulo 4, versículo 2 dice así: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Pablo continúa dando algunas realidades que cada uno de los cristianos debe de tener. Recordemos que Pablo ya ha hablado de doctrinas en los primeros 3 capítulos de la carta.
Eso nos da la punta de que ellos ya han sido instruidos. Y incluso Pablo, a esta alta altura de la carta, ya ha orado por ellos. Intercesión. Así que Pablo pasa a exhortar y dejar en claro cuáles son prácticas para mantener la unidad de la iglesia. Y en Efesios capítulo 4, versículo 4 hasta el 6, dice así: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4. Una vez Pablo da a detallar esas cualidades del cristianismo verdadero, deja en claro nuestra unidad en Cristo. Él nos recuerda que el mismo llamamiento tengamos presente del repudio que tenían los judíos por los gentiles. Y en este tiempo, así que él decide destacar que es el mismo llamamiento y la misma esperanza y donde en Cristo, dando paso a esta unidad cada vez más íntima, reafirmando lo que Pablo habló apenas en el capítulo 2, versículo 14. Porque mismo en nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne en la amistad la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los de un nuevo hombre establecido hacia la paz. Y en Efesios capítulo 2, versículo 14 dice eso, que tan importante es la unidad tanto para Pablo. La respuesta la vemos a lo largo de esta porción de la palabra, porque está consciente que esta unidad es para la gloria de Cristo y por ende una mayor edificación en el cuerpo de creyentes, trayendo así un mejor testimonio ante los incrédulos. Recordemos que Cristo menciona 3 veces la unidad de los creyentes en su oración intercesoria. Y en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 20 hasta 23, dice así: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les ha dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me he amado a mí. Esto nos una claro panorama de la unidad, la cual no puede ser dejada como una tema sin importancia. Es de vital importancia para la vida, salud y ministerio de la iglesia local. Por ende, no es de extrañar que el enemigo lance sus ataques más audaces y feroces a la unidad práctica de los creyentes. No debemos ser instrumentos del diablo en medio de la congregación. Debe ser nuestro empeño preservar la unidad en la iglesia, modelando así las realidades que Pablo enseñó y atrayendo a la práctica la vida real de creyente. La unidad no significa uniformidad.
Esta unidad entre los creyentes es perfectamente compatible con la diversidad. Esto quiere decir que somos uno, pero no somos idénticos. Y en Efesios capítulo 4, versículos 7 hasta 12 dice así: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una huésped de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo comienza, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Así que Pablo pasa de todos nosotros a cada uno de nosotros, y de la unidad a la diversidad de la iglesia. Está, por cierto, cualificando deliberadamente lo que se ya escrito acerca de la unidad de la iglesia, aunque hay solo un cuerpo, una fe y una familia. Esta unidad no debe ser mal entendida como una uniformidad coherente de vida o de colorido. No debemos imaginar a cada cristiano como una réplica exacta del otro, como si hubiese sido producidos en masa en una fábrica celestial. Por el contrario, lejos de ser aburridamente montonada, la unidad de la iglesia es atractiva por su diversidad. Eso no solo sucede por nuestras culturas, temperamentos y personalidades diferentes, sino por los dones diferentes que Cristo distribuye para enriquecimiento de nuestra vida común. Sin embargo, esta unidad permite la diversidad de dones entre los muchos miembros de este cuerpo único. En realidad, esta misma diversidad, lejos de destruir la unidad, la promoviera si se usa correctamente. Pero debemos de recordar que todos hemos recibido un don. Efesios capítulo 4, versículo 7 dice así: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La iglesia es una, dice Pablo, pero que nadie se confunda, no todos en la iglesia realizan las mismas funciones y ocupan el mismo lugar. Es así que Dios soberanamente ha repartido diversos dones entre los miembros de la iglesia. ¿Y qué son esos dones? Son capacidades o habilidades que el Espíritu Santo reparte soberanamente para la edificación de la iglesia. Un don no es una habilidad natural. No se trata de una capacidad innata que el cristiano posee. Hay personas que tienen la capacidad para hablar bien, se convierten al Señor y de inmediato las personas dicen ese debe ser predicador. No necesariamente. Hay personas que en su vida anterior eran muy tímidos, se convierten a Cristo y Dios les da el don. Pero aparecer los dones hoy en día es un motivo para la división entre las iglesias. Debemos de tener presente que el uso correcto del don, es decir, de la dotación particular que Dios, en su gracia,
ha otorgado a alguien. Implica lo siguiente: a que el agraciado lo reconociera sin lugar a dudas como un don y no como resultado de su propia habilidad o producto de su ingenio, que considera su don como uno entre muchos y limitado en su alcance, un don con medida, que sería diligente para usarlo, no para su propia gloria, sino en beneficio de todo el cuerpo, y así para la gloria de Dios, que sería diligente para usarlo no para su propia gloria, sino en beneficio de todo el cuerpo, y así para la gloria de Dios. El mejor comentario sobre este versículo es lo que el mismo Pablo escribe en los versículos 4 hasta 6 y declara: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y en la forma muy significativa, añade Efesios 4. Y en Efesios capítulo 4, versículo 7 dice así: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Parece que en la iglesia primitiva, como también hoy en día, existía un doble peligro: que ellos que habían recibido dones muy especiales tenían a sobreestimar su importancia, los atribuían a ellos mismos y no los usaban para el beneficio de toda la iglesia, que los que no habían sido dotados en forma tan notable parecían sentirse desalentados, pensando que no eran útiles en la iglesia. Todos los hermanos deben servir, evangelizar, consolar, etc., sabiendo que hay hermanos que seas facilita hacer estas labores más amplia y eficazmente que los demás por el don que ellos tienen. Eso no es excusa para no evangelizar, para no consolar, para no servir. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, los versículos 9 y 10 dice así: pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Y en el 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 hasta 7, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y el 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice así: pero todas esas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Y ahora, 1 Corintios capítulo 12, versículo 18 dice así: ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Recordemos que es como Él quiere, no como nosotros queramos. Él designó que algunos fueran ojos, otros oreja y otros nariz. El 1 Corintios capítulo 12, versículo 18. Los miembros del cuerpo no tuvieron una reunión previa para ver su ubicación y función. La nariz no dijo: yo voy a respirar.
Esto no es así. Lo mismo pasa con los miembros de la iglesia. Los dones fueron repartidos conforme a la medida del don de Cristo. Entonces podemos decir que Cristo, el Señor, signó una media de gracia a cada uno de nosotros en particular y a cada iglesia en general. Hay iglesias que abundan en dones y otras que no. Y esa es la decisión de Dios en su soberanía. Dios te dio a ti las capacidades que tú necesites para servir en la iglesia, en una medida exacta, ni más ni menos. Y así como el ojo no puede pretender convertirse en nariz, porque él no fue designado para respirar, sino para ver. Así también los creyentes deben aceptar con gozo el lugar y la función asignada por Cristo a cada uno. Y desde esa posición debes sentir y servir en la iglesia para el bien del común. Nadie debe envidiar el don del otro. Eso es incorrecto. Y nadie que tenga dones muy visibles a los ojos humanos debe menospreciar a los que no lo tienen, ni envidiar ni menos despreciar a cada uno de nosotros. Se nos fue dado la gracia. En el 1 Corintios capítulo 7, versículo 7 dice así: sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de esta manera y otro de aquella. Y nosotros no somos imitación de aquel o aquella, todos somos distintos y todos somos necesarios. Lo mismo como el que predica, como el que ora, por el que predica. Todos somos distintos, todos somos necesarios. Y por lo tanto, un creyente no hace lo que debe hacer en el cuerpo. Está afectando todo lo demás, porque hay algo de deber hacerle que no se está haciendo con la efectividad que se debe hacer. Porque la persona que Dios capacitó para hacer eso más excelentemente que lo demás no lo está haciendo y el cuerpo no está funcionando bien. Dios te dio capacidades que tú vas a descubrir en la medida que te involucras en la iglesia. Los dones no se descubren orando. Se descubre sus dones trabajando, sirviendo, involucrándote en la iglesia. Es aquí donde se descubren los dones. En el 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice así: según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndonos los unos a los otros como los buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones no son para edificar personal. Ese es un gran error que debemos evitar. Los dones son para la edificación de la iglesia. El 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice así: el que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Los dones son para la edificación de la iglesia y la glorificación de Cristo. No usar nuestro don es una afrenta contra la sabiduría de Dios. Es un rechazo de su amor y de su sabiduría y su gracia, y es una pérdida para su iglesia. Recordemos que no hay meros espectadores en el cuerpo de Cristo. Eso es imposible. El verdadero aliento y la lesión gloriosa para cada cual debe ser siempre: ha recibido mi don,
sea este grande o pequeño, de Cristo mismo. Debo usarlo, por tanto, como Él lo requiera. El dador no me fallará a usar mi don para el beneficio de todos. Los dones fueron comprados por Cristo a través de su victoria en la cruz. Pero ¿sería acaso realidad que aquel Jesús que una vez anduviera sobre la tierra sea ahora tan eminente, tan glorioso y tan ricamente investido de autoridad, que sea capaz de otorgar sus dones a la Iglesia y a sus miembros en tan profusa cantidad? En respuesta a esta pregunta, el apóstol escribe acerca de Cristo ascendió y los dones que otorgó y que aún está otorgando, el verdadero aliento y la lección gloriosa para cada cual debe ser. Siempre he recibido mi don, sea este grande o pequeño, de Cristo mismo. Debo usarlo, por tanto, como Él lo requiera. El dador no me fallará a usar mi don para el beneficio de todos. Y en Efesios capítulo 4, versículo 8 hasta el 10 dice así: por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una huésped de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, que significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Los versículos 8 y el 10 parecían ser uno paréntesis, pero en realidad son una nueva indicación de la gracia de la cabeza. Cuando Cristo dejó la tierra, demostró que había triunfado sobre todo el universo y preparado el terreno para habitar en su iglesia en todo el mundo por medio de su espíritu. Y los versículos 8 y 10 parecían ser su paréntesis, pero en realidad son una nueva indicación de la grandeza de la cabeza. Cuando Cristo dejó la tierra, demostró que había triunfado sobre todo el universo y preparado el terreno para habitar en su iglesia en todo el mundo por medio de su espíritu. Pablo vio en la obra de Cristo un completamiento de que los judíos siempre leían en el día de Pentecostés. Sin embargo, lo citó con una variante significativa. El Salmo dice, Salmo 68, versículo 18, tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. En los salmos, y de que nos habla este salmo, de la victoria de Jehová sobre sus enemigos y lo que se dice de Jehová en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo lo estaba aplicando a Cristo en ese pasaje, porque Cristo es Dios. Tómase dones para los hombres, en cambio, Él los citó y dio dones a los hombres. El Salmo está describiendo al Dios de Israel delante de su pueblo en el desierto, infligiendo una aplastante derrota a los enemigos, quienes se transformaron en sus tributarios. El Salmo está describiendo al Dios de Israel delante de su pueblo en el desierto, infligiendo una aplastante derrota a los enemigos, quienes se transformaron en sus tributarios. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Cuando dice que Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida,
Repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador, y se murió y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer una oración que bendición, que Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, se lo entregó a Moisés para la bendición de su pueblo, lo cual que se sigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.